El técnico de sonido que humillaron por ser sordo, enamoró a la conductora más famosa del país con una grabación olvidada. Cuando confesó que usaba audífonos internos no para monitorear el sonido, sino para poder escuchar. Lo despidieron frente a todo el equipo. ¿Un técnico de audio medio sordo? Esto es una burla. La presentadora más famosa del país lo miró con desprecio. Y le dijo: quizá deberías dedicarte a algo que no exija perfección. Él solo asintió. No por sumisión, sino porque sabía algo que nadie más sabía. Que las voces que mejor había escuchado en su vida no eran las que se gritaban en el set, sino las que quedaban atrapadas en las grabaciones descartadas. Esas que él revisaba en soledad, como si buscara algo que el mundo no merecía oír. Hasta que encontró una grabación olvidada, de una voz que temblaba, una confesión rota, de la mujer que acababa de humillarlo. Y entonces entendió que, aunque no escuchara como los demás, había escuchado lo que nadie debía oír. Una historia real, de prejuicio, verdad y redención, de un amor imposible entre el silencio y la perfección. Una conquista inesperada que nació en el eco de lo que todos callan. Parte 1. Todos sabían que Mateo tenía algo raro. No hacía contacto visual. No hablaba mucho. Y cuando lo hacía, su voz tenía un eco extraño. Como si dudara del sonido que emitía. Como si no estuviera del todo seguro de estar escuchando lo mismo que los demás. Pero nadie preguntaba. Porque era eficiente. Porque llegaba antes que todos. Y era el último en irse. Porque cuando el audio del set fallaba, Mateo lo arreglaba en segundos. Como si pudiera anticipar las vibraciones antes de que sucedieran. Hasta que una tarde, una nueva directora técnica llegó al canal. Y con ella, nuevos protocolos, más exigencia, y una frase que repitió desde el día 1. Aquí se queda solo quien escuche todo, hasta lo que no se dice. La ironía fue cruel, porque una semana después, uno de los asistentes lo escuchó ajustar su audífono interno en plena transmisión, y lo comentó en voz baja, pensando que nadie más lo oiría. Pero lo escucharon. Y en menos de una hora, ya todos sabían que el técnico estrella del canal tenía pérdida auditiva parcial. La noticia llegó a los pasillos, luego al productor, y por último, a la conductora estrella del noticiero nacional, Vera Durán. Una mujer admirada por su voz perfecta, su dicción impecable, y su temple frente a la cámara. La misma que había ganado premios por hablar, y por hacer hablar a otros. Cuando entró al control y vio a Mateo ajustando los niveles, lo señaló con el dedo, sin levantar la voz, con esa frialdad que congelaba hasta las luces. ¿Es cierto que no escuchas bien? Mateo no respondió, pero su mirada lo hizo por él. Ella sonrió con desprecio, como quien confirma una sospecha, y dijo: quítale los audífonos, y que ajuste los volúmenes a puro instinto. Quiero ver si la discapacidad también se cree milagrosa. Mateo tragó saliva, bajó la cabeza, y colocó sus manos sobre la consola, como si el mundo se redujera a perillas, ondas y ruido blanco. El silencio se hizo largo, hasta que un zumbido reventó en los auriculares de Vera. Ella se quitó los audífonos, gritando: ¡apáguenlo! ¡Apáguenlo! El canal completo escuchó ese error. Y el director de piso gritó: Mateo, estás despedido.
No hubo defensa. Ni palabra. Mateo recogió sus cosas. Su libreta. Su viejo disco duro externo. Y su grabadora de mano. Esa que siempre llevaba. Aunque nadie entendía para qué. Salió del canal sin mirar atrás. Pero con una sensación pegada al pecho. Como si algo se hubiera roto. Y no fuera el audífono. Esa noche. En su pequeño cuarto forrado con cajas de huevo como aislamiento acústico. Mateo encendió su computadora. Y empezó a borrar los respaldos de los últimos 5 años. Hasta que vio una carpeta sin nombre. Adentro. Un solo archivo de audio. De hace 3 años. Marcado con fecha. Pero sin etiqueta. Lo reprodujo. Y lo que escuchó. No era ruido. Ni prueba de micrófono. Era una voz. Una confesión. Dicha en soledad. Grabada sin querer. Cuando los micrófonos aún estaban abiertos. Una voz femenina. Rota. Vulnerable. Susurrando al vacío del estudio. No sé quién soy cuando se apagan las cámaras. No sé cómo seguir sonriendo si todo lo que amo me rechaza. Ni siquiera me reconozco al mirarme. Mateo se quedó inmóvil. Porque esa voz. Esa confesión. Era de Vera Durán. Y lo que había dicho. Lo cambiaba todo. Parte 2. Durante horas. Mateo no pudo dejar de reproducir el audio. Una y otra vez. Como si en cada repetición las palabras tomaran más peso. Más humanidad. Más contraste con la imagen inquebrantable que Vera mostraba ante el país. Le escuchaba respirar entre frases. Le escuchaba tragar saliva. Le escuchaba llorar en silencio. Como si estuviera sola en una habitación que nunca lo estuvo. Y aunque su formación técnica le decía que borrar ese archivo era lo correcto, su instinto le decía lo contrario. Que tal vez esa grabación, esa grieta en la perfección, era la única prueba de que Vera era real. Que detrás de su voz de acero había una historia que aún no se contaba. Pasaron días. Mateo no salía de casa. No tenía trabajo. Pero no dejaba de revisar las viejas grabaciones. No buscando errores, sino verdades. Fragmentos. Momentos en que los micrófonos captaban algo que nadie escuchaba. Porque todos estaban demasiado ocupados hablando. Y en ese proceso, empezó a notar un patrón. Vera tenía fallas. Humanas. No técnicas. Y cada vez que el estudio se vaciaba, ella hablaba sola. Como si le hablara a alguien que nunca llegó. O peor. Como si le hablara a sí misma para convencerse de que todavía era alguien. Una tarde. Mateo recibió una notificación. Una nueva vacante de técnico había sido publicada. En el mismo canal. Mismo puesto. Nuevas condiciones. Sabía que no lo llamarían. Pero algo lo empujó a aplicar. Y lo hizo con un enlace adjunto. Protegido con contraseña. Que decía simplemente: para Vera. Solo ella podrá escucharlo. Vera recibió el mensaje en su oficina. Lo ignoró al principio. Pero al ver su nombre escrito, con tanta precisión, se sintió intrigada. Lo abrió. Ingresó la contraseña que adivinó con facilidad. Su segundo apellido. Uno que jamás mencionaba. Uno que solo alguien muy observador, muy silencioso, podría haber escuchado alguna vez. El archivo se abrió. Y escuchó su propia voz.
pero no la de siempre. No la entrenada. No la galardonada. Sino la quebrada. La que un día se confesó entre micrófonos abiertos. Pensando que estaba sola. Al final del audio, Mateo había añadido un solo comentario. Una frase dicha con tono bajo. Limpio. Sin rencor. A veces los que menos escuchan son los que más atención prestan. Vera no respondió. Pero al día siguiente, Mateo recibió un sobre por debajo de su puerta. Sin remitente. Solo una nota escrita a mano. Doblada con precisión quirúrgica. La perfección me enseñó a esconderme. Tú me enseñaste a oírme. Y una dirección. No del canal, sino de un estudio pequeño. De grabación. Privado. Mateo fue esa noche. La dirección llevaba a una antigua cabina radial, adaptada como refugio acústico. Y allí estaba ella. Sin maquillaje. Sin peinados. Sin cámaras. Con una sola frase preparada. Quiero que alguien escuche lo que nunca dije. Y no me corrija. Mateo no dijo nada. Solo encendió la grabadora. Y puso sus audífonos. Los suyos. Los especiales. Los que no estaban diseñados para oír más, sino para oír mejor. Parte 3. Durante 1 hora. Vera habló sin guión. Sin cortes. Sin miedo a sonar mal. Confesó cosas que jamás había dicho. Ni siquiera en terapia. Ni siquiera frente al espejo. Mateo no interrumpía. Solo asentía cuando algo lo tocaba. Cuando la voz de Vera bajaba al nivel del susurro. Como si sus palabras solo pudieran sobrevivir si él las escuchaba. Habló de su padre. Un periodista alcohólico. Que le enseñó a hablar bonito. Para esconder el caos en casa. De su madre. Que le exigía perfección. Como castigo a su propia mediocridad. No me enseñaron a ser feliz. Me entrenaron para sonar correcta. La frase se quedó flotando. Como una nota disonante que nadie quiere cortar. Y en ese silencio, Mateo dejó que grabara su propio eco. Durante las semanas siguientes, se repitieron esos encuentros. Siempre en el mismo estudio. Siempre sin plan. Vera hablaba. Mateo escuchaba. Y cada sesión terminaba con ella preguntando: ¿tú también te escondes en el sonido? Y Mateo sonreía. No por evasión, sino porque solo alguien que vive en el ruido puede identificar a otro que se oculta en él. Un día, Mateo le mostró su colección secreta. Grabaciones de calles. Voces anónimas. Risas al fondo. Canciones cantadas en el transporte público. Poemas recitados por niños en la escuela. Todo lo que alguna vez fue descartado por no servir. Esto también es país. Le dijo. Vera escuchó por horas. Con lágrimas discretas. Como si esas voces la curaran más que cualquier discurso perfecto que hubiese pronunciado. ¿Por qué guardas todo esto? Porque el mundo suena distinto cuando nadie sabe que estás escuchando. Una noche. Vera no habló. Solo entró. Cerró la puerta del estudio. Y le entregó una caja de madera. Encontré esto entre las cosas de mi padre. Es la única grabación que nunca se atrevió a emitir. Mateo la colocó en su consola. El casete giró lento. Y se oyó la voz de un hombre. Ronca. Vencida. Confesando en voz baja. Fallé como padre. Como esposo.
Y como periodista, porque confundí la verdad con la apariencia. Y arrastré a mi hija conmigo. Vera se quebró al escucharlo. Su rostro perfecto se deshizo. Y Mateo bajó el volumen. Pero ella lo detuvo. Déjalo sonar. Necesito escucharlo hasta el final. Esa noche no grabaron más. Solo compartieron silencio. Y cuando ella se fue, le dejó una nueva nota doblada, con una frase que parecía cortada a mano. No sé quién me estás ayudando a ser, pero me gusta más que quien era antes. Mateo la guardó, como todas las anteriores, en su caja metálica. Esa que solo abría cuando el mundo parecía sordo a todo. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que alguien más también los había escuchado. Alguien que tenía acceso a los archivos, al historial de audio y al sistema del canal. Alguien que no podía permitir que la reina de la perfección se mostrara imperfecta ante nadie. Y ese alguien ya había copiado la grabación olvidada. Parte 4. La filtración fue repentina y brutal. Una mañana cualquiera, la grabación olvidada apareció publicada en una cuenta anónima de redes. Editada. Con su voz. La voz temblorosa de Vera. Confesando que no sabía quién era. Que todo era una fachada. Que ni siquiera se reconocía al mirarse. Las imágenes fueron acompañadas por un titular que parecía cuchillo. La mentira detrás de la voz más perfecta del país. El video se volvió viral en horas. Los noticieros se hicieron eco. Y los comentaristas aprovecharon el escándalo como carne fresca. Nadie preguntó cómo había sido grabado. Solo repitieron las frases una y otra vez, como si fueran pruebas irrefutables de hipocresía. El canal suspendió sus transmisiones con ella. Y la dirección exigió una explicación inmediata. Vera no respondió. No apareció en público. Solo le escribió un mensaje a Mateo. Breve. Sin puntuación. Fue alguien del canal, lo sabían todo, estoy destruida. Mateo no durmió esa noche. Volvió a revisar su equipo, sus respaldos y el acceso remoto a la nube. Y encontró el rastro. Una dirección IP. Una descarga realizada días antes. Desde una terminal del área de edición. Era Martín. El mismo asistente que se burlaba en voz baja. El mismo que lo había acusado de incompetente. El mismo que ahora buscaba subir en la cadena, haciendo caer a quien fuera necesario. A la mañana siguiente, Mateo fue al canal. Entró sin pedir permiso, con la cabeza alta, como si sus oídos no tuvieran miedo. Como si la sordera parcial ya no fuera carga sino escudo. Se dirigió directo a la oficina del director. Entregó una carpeta con las pruebas de acceso, las grabaciones alteradas y la IP que lo confirmaba todo. Alguien violó la privacidad de una persona en un espacio seguro. Dijo con firmeza. Y yo estoy dispuesto a declarar. El director no dijo nada. Solo lo miró. Por primera vez con respeto. Porque esa vez, Mateo no solo escuchaba. Hablaba. Vera se enteró por un correo sin firma. Un escaneo del documento. Y una frase manuscrita. De esas que solo puede escribir alguien que ama desde el silencio. No dejes que el ruido defina tu voz. Y entonces decidió aparecer. Frente a todos. Sin maquillaje. Sin guión. Solo con la grabadora que Mateo le había regalado. Reprodujo el audio completo.
No el editado, sino el original, con su confesión entera, su historia y su verdad. Dijo al final: no me avergüenza haber dudado de mí. Me avergüenza haber fingido por tanto tiempo. Pero alguien me enseñó que incluso los sonidos rotos pueden ser música si alguien los escucha con el corazón correcto. Esa noche, Mateo la esperaba fuera del canal. Ella salió, se detuvo frente a él y le dijo en voz baja, pero nítida: ¿puedo quedarme en silencio contigo esta vez? Mateo solo asintió. Y por primera vez en su vida, el silencio entre ambos sonó como hogar. Parte 5. Pasaron semanas y el escándalo se disipó, como todo lo que no alimenta el morbo por más de un ciclo noticioso. Pero lo que no se fue el eco de las palabras que ella pronunció. Sin maquillaje, sin defensas, y frente a todo un país. Su prestigio cambió. Ya no era la mujer perfecta. Ahora era algo más extraño, más peligroso, más poderoso, humana. Mateo fue restituido en su puesto, pero eligió no volver. Porque por primera vez en años, el sonido no era lo que más lo llamaba. Era una voz. Una sola. Juntos crearon algo nuevo. Un espacio modesto. Una cabina improvisada. Donde personas podían grabarse hablando. No para ser escuchadas por millones, sino por sí mismas. Por alguien que no las juzgara. Por alguien que entendiera que a veces lo más urgente de decir es lo que no puede decirse en voz alta. Vera nunca volvió al noticiero, pero su voz siguió viva. En grabaciones íntimas, en talleres de expresión, en proyectos sociales donde le enseñaba a jóvenes inseguros a confiar en lo que dicen, incluso si nadie parece escucharlos. Una tarde de lluvia, Mateo recibió un paquete sin remitente. Dentro, una foto en blanco y negro, de él y Vera sentados en la cabina, con los ojos cerrados, como si escucharan algo sagrado. Y en el reverso, una nota escrita con tinta corrida. A veces el sonido no se capta con los oídos, sino con la piel. Tú me escuchaste así, y por eso te elegí. Mateo sonrió. No necesitó leerlo 2 veces, ni analizar el tono, ni corregir la entonación. Simplemente cerró los ojos. Y en su interior, reprodujo esa frase una y otra vez. Como la grabación más perfecta. La única que jamás necesitaría ser editada. Porque era real, cruda y suya. Y así, el técnico de sonido que fue humillado por ser sordo, terminó enamorando a la mujer que hablaba mejor que nadie. Porque fue el único que supo escuchar lo que nadie más quiso oír. La historia que nadie vio venir. La historia real. De un amor imposible. Nacido del silencio. Una conquista inesperada. Que te hará llorar. Fin.